Muy buenas tardes, les saluda la licenciada Ángela Lozano Ayala. Bien, el día de hoy vamos a hablar con respecto a la enfermería, pero en el plano de salud ocupacional. Bien, problema. Hay unas ciertas coberturas de riesgo del trabajo, ¿no? El promedio de la región es en el 30%, obviamente en el país de Chile un 68%, y en Ecuador el 30%. Pero en Perú es un 4,5%, ¿no? De promedio, o sea, la más baja de la región, ¿ok? Hablando de lo que es la parte de la informalidad, el 60% en el Perú, ¿no? Que son los más bajos de salarios y las condiciones también de trabajo más precarias, tienen un alto nivel de pobreza, que es el 50%, y si hablamos de pobreza extrema, ¿no? Un 18%. La sindicalización es un 4% de los asalariados, que es la más baja de la región. Si hablamos de una tasa de accidentes mortales, el 18,9 por 100.000 trabajadores, que es la más alta del mundo, ¿no? En minería mueren en promedio unos 80 trabajadores al año. En construcción, 40. En el sector eléctrico, unos 30. Pero estas cifras esconden los accidentes fatales que no son registrados y también enfermedades ocupacionales que ni siquiera son debidamente diagnosticados. ¿Ok? Entonces, la realidad local tiene la empresa una política de salud o de seguridad de salud en el trabajador. ¿De qué se enferman los trabajadores en la empresa? Se han realizado exámenes médicos ocupacionales a todos los trabajadores en los 2 últimos años. ¿Qué tipos de trabajo han ocurrido o qué tipo de accidentes, ¿no? Han ocurrido en el trabajo durante los 2 últimos 2 años? ¿Qué acciones de salud se le han dado a estos trabajadores en los 2 últimos años? Y si han sido debidamente capacitados los integrantes del comité, ¿no? De los servicios de salud, ¿no? A los trabajadores. Si hay un reglamento interno y si se cumple ese programa anual, ¿no? De salud en el trabajador en la empresa, ¿no? Bien, entonces, si hablamos nosotros de salud ocupacional, nosotros al hablar de salud ocupacional vamos a hablar acerca de seguridad industrial, de la higiene correcta industrial y de la medicina del trabajo, ¿no? En la parte tanto del medio ambiente y justicia, ¿ok? La salud ocupacional a nivel mundial es considerada como un pilar fundamental en el desarrollo de un país, ¿no? Bien, entonces, marco normativo, tenemos seguridad y salud de los trabajadores. En esta parte de acá, lo que se busca como objetivo es obviamente que se pueda promover esa cultura de prevención de estos riesgos laborales que pueden suceder en el país. ¿Ok? Ahora, el alcance se aplica a todos, absolutamente a todos los sectores económicos. ¿Ok? Y comprende a todos los empleadores y también los trabajadores. Así sea, ¿no? Bajo ese régimen laboral, tanto pública como privada. Establece normas mínimas, pudiendo establecerse estos mejores niveles de protección. Ahora,
Si hablamos de la política en seguridad y salud en el trabajo, se tiene que obviamente propiciar, ¿no? Ese mejoramiento de las condiciones de seguridad, salud y ese medio ambiente del trabajo. ¿A fin de qué cosa? De poder evitar y prevenir, ¿no? Daños o futuros daños a la salud de los trabajadores, ¿no? Como consecuencia de la actividad laboral. Los escenarios de atención en el sistema de salud se va a dar a través de modelos de atención integral de salud. El profesional de enfermería actúa en los diferentes espacios donde obviamente transita naturalmente el humano. ¿Con qué propósito? Con ese propósito de intervenir oportunamente haciendo prevención y también promoción de la salud, tanto en una parte individual, grupal y a nivel de la comunidad. Número 1, servicios de salud. 2, familiar, comunitario, ¿no? Escolar. Y en la parte quinta, la parte laboral. Análisis de la fuerza de trabajo en enfermería. Obviamente, ¿no? En estos análisis, ¿no? Quiere decir que en la década de los 90 se llevó a cabo reformas de la salud, pero fue desfavorable para los recursos humanos, ¿ya? Entre paréntesis, enfermería. ¿Por qué? Por las condiciones de trabajo, entre otras, ¿no? Todo esto llevó a una crisis de la fuerza laboral en enfermería. Y esto demanda un análisis complejo, sinergias, alianzas, intervenciones políticas, ¿no? Y obviamente esa transformación para poder asegurar servicios de enfermería en la población. La gestión del servicio y del cuidado de enfermería, ¿no? Desde la década de los 70 hasta los 90, enfermería amplió su rol en el nivel de atención, ¿no? Se incorporó a la práctica la promoción de la salud, prevención, ¿no? Esa prevención de riesgos y también esa gestión de programas prioritarios de salud, ¿ya? Entonces, esta organización, ¿no? Esta organización, ¿no? Que obviamente esta organización de la promoción en salud, obviamente en la parte de enfermería, ha jugado ese papel más importante en el desarrollo que obviamente ellos han desarrollado, ¿no? Diversos programas, tomando en cuenta cuáles son las necesidades de la salud de la población, ¿ok? Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, logros de enfermería, ¿no? En estas atenciones, ¿no? En estas atenciones preventivas, ¿no? O en este tema de la salud, ¿no? Por ejemplo, contribuyeron a esa extensión de coberturas. Ellos dicen que brindaron, ¿no? Brindaron atención esencial e integral. Aportaron al control, ¿no? De enfermedades, crecimiento y desarrollo del niño, se hicieron cargo, ¿no? De las inmunizaciones, ¿no? Es cierto. Ayudaron a reducir la mortalidad maternal infantil, identificaron factores de riesgo, movilización de comunidades y participación social, promoción de la salud, autocuidado. ¿Qué otros logros también contribuyeron? Enfermos crónicos en la familia, adolescentes, mujeres, ¿no? Con mastectomizados, cáncer en procesos terminales y crónicos, visitas domiciliarias, vigilancia epidemiológica, participación en el mejoramiento ambiental y comunitario. Y obviamente en rojo
salud de los trabajadores. Es justamente en esta área donde se ha debilitado el modelo biomédico y se observa más claramente en el enfoque social. Sin embargo, las estadísticas del Banco Mundial muestran que enfermería sigue siendo ese pilar de los servicios de salud, a pesar de todos esos avances, las reformas del sector salud, las políticas de salud, etcétera, ha tenido ese impacto, ¿ya? En la práctica de enfermería y en ocasiones, lamentablemente, se ve debilitada. En Lima, ¿no? Según la investigación sobre esta gestión del cuidado de enfermería que fue, miren, en el año 2009, hubo una escasez de los recursos humanos, tanto en el primer nivel como a nivel hospitalario. Infraestructura inadecuada, equipamiento obsoleto que hasta todavía en la actualidad todavía lo tenemos. Sobrecargas de trabajo, es cierto, ¿no? Hay trabajos que lamentablemente implica muchas horas en el personal, o bien muchas horas de pie, muchas horas sentados, o también cargar un peso inadecuado, ¿no? También la mala postura, ¿no? La ergonomía que lamentablemente se pierde, ¿no? Por todo este tema de sobrecargos de trabajo, ¿no? Y obviamente no trabajan pues las 8 horas, ¿no? A veces trabajan 12 horas, ¿no? O sea, se pasan más del tiempo que obviamente es lo normal. No se encuentra con una estructura de organización del trabajo en enfermería, o sea, no está siendo reconocida la función gerencial, ¿no? De estos cuidados de enfermería en el primer nivel de atención, ¿no? Cuando hay empresas que lamentablemente a veces, ¿no? Que a veces no tienen ni siquiera la parte de cuidados de enfermería en el primer nivel. O sea, sucede algo, ¿no? Sucede algo, algún incidente, algo puede suceder y lamentablemente, no hay un personal de salud, una enfermera, ¿no? Que pueda abordar los primeros auxilios, las primeras intervenciones que necesita esta persona, si se ha hecho una herida, un corte, algo, ¿no? Una fractura, una luxación. No hay un personal de enfermería que pueda atender en este tema del primer nivel para salvaguardar la vida de esta persona. La mayoría de los centros de trabajo no cuentan, ¿no? Con una organización en el plano de enfermería, ¿ok? Y si lo tienen, lamentablemente se encuentra debilitada, ¿no? Porque la infraestructura no está debidamente adecuada y los equipos ya están totalmente obsoletos, en desuso, no se pueden utilizar, ¿no? O a veces ni siquiera cuentan con un tensiómetro, con una buena camilla, ¿no? O sea, no tienen a veces el equipo apropiado. Y eso que estamos hablando en Lima, imagínense en provincia, ¿verdad? Ahora, en centro laboral saludable, ¿no? Se construye, dice, mediante una definición de parte de política en ese servicio de seguridad en el trabajador. Hay una organización adecuada del trabajo. Se fortalece, ¿no? Fortaleciendo el ambiente laboral, vamos a lograr la participación tanto individual y colectiva de los trabajadores, ofreciendo accesos a servicios de atención de salud que sea oportuno y también pues de calidad, ¿no?
aplicando el programa integral de salud ocupacional y vamos a asegurar la sostenibilidad de ese proceso, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser ese programa integral de salud ocupacional? El programa de higiene y seguridad, ¿ya? Va a ser esa organización y esa capacitación sostenida al comité de ese servicio de seguridad en el trabajador. Se tiene que formular un reglamento interno acerca de la seguridad y salud en el trabajador. Programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Siempre se tiene que realizar estas inspecciones de seguridad programadas, si se están cumpliendo o no estos programas. Señalizaciones de seguridad, ¿no? Eso sí, siempre tiene que haber señalizaciones, ¿no? En casos de sismos para evitar caídas o en caso de que si algún ambiente, algún piso que por ahí puede ocasionar un accidente, una persona se puede resbalar. Entonces, tiene que haber señalizaciones, ¿ok? Formación de brigadas de emergencia, ¿no? Tiene que haber una brigada de emergencia, ¿ok? Para abordar, ¿no? Como se dice en las primeras atenciones, ¿ya? Para salvaguardar la vida de esta persona. Siempre se tiene que armar este plan de contingencias, ¿no? Ante cualquier accidente, incendio, un terremoto, ¿no? Lo que podría suceder. Charlas, cursos de capacitación interna que siempre se tiene que brindar en estos centros de trabajo. Evaluaciones de higiene ocupacional, ¿no? En este caso, la ergonomía de mi trabajador, ¿verdad? Yo tengo que ver si mi trabajador no tiene una buena postura, ¿no? Porque imagínate tú un paciente que tenga escoliosis, que tenga problemas de hernias discales, lumbalgia, ciática. Entonces, este trabajador, con el tiempo, lamentablemente, ya no va a poder rendirme, ¿no? Como quizás lo hacía al comienzo. ¿Y todo por qué? Por una mala postura, por una falta de higiene ocupacional. ¿Por qué? Porque estas personas, ¿no? Lamentablemente no saben, ¿no? No han sido capacitadas debidamente, ¿ok? O sea, no saben ni siquiera qué es una ergonomía, ni siquiera saben que existe la higiene ocupacional. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Cuando no se capacitan, ¿no? A los trabajadores. Reuniones que siempre debe de haber mensuales, ¿no? De este comité de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, para el programa de medicina del trabajo debe de haber un plan de vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Tiene que haber una implementación y manejo también del software de salud ocupacional, ¿no? Tiene que haber ese seguimiento, ¿no? En casos por ahí, ¿no? Puede haber casos agudos, crónicos, ¿no? O sea, se tiene que armar un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, ¿no? O sea, yo no sé, mi trabajador, ¿no? ¿Qué tipo de problemas de salud puede tener? ¿No? No todos mis trabajadores van a tener los mismos temas de salud, ¿ok? Entonces yo tengo que hacer ese seguimiento, ¿no? Pues siempre se tiene que armar planes. Promoción de la salud en el lugar de trabajo, desarrollo de programas de salud, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va la nutrición en mi trabajador? Control de su presión arterial, control también del estrés laboral, su actividad física, control del tabaco, de círculos de salud, ¿no? Círculos de salud, proyección a los familiares, exámenes periódicos a trabajadores, sobre todo de mayor riesgo, exámenes médicos ocupacionales al momento del ingreso anual y también cuando hay un retiro.
plan de capacitación según riesgos de salud y necesidades, investigación en salud ocupacional. Ahora, vamos a hablar de este programa donde tiene que haber un control, una evaluación y una retroalimentación. Entonces, acá va a haber qué cosa, una mejora continua, pues, ¿no? Si yo tengo en mi empresa, ¿no? Un control, ¿no? A mis trabajadores, ¿no? Sea así sector público, privado, hago una evaluación y una retroalimentación a base de charlas, ¿no? A base de charlas, ¿no? Entonces, siempre va a haber, ¿qué cosa? Una mejoría continua. No tendré trabajadores enfermos, no tendré trabajadores lesionados, no tendré trabajadores con problemas de salud, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy en continuo control, en continua evaluación y retroalimentación. Y sí, obviamente, profesora, si sucede lesiones, enfermedades, igual, ¿no? Se hace un control, una evaluación, un seguimiento, ¿no? Y se arman los planes, ¿no? De acuerdo a lo que requiera esta persona. Ahora, los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Por ejemplo, se hace un examen clínico, ¿no? Es un instrumento que se tiene por objeto recoger todo tipo de información necesaria, ¿ya? Para que el médico, ¿no? En este caso, identifique cuáles son las necesidades o problemas del paciente, ¿no? O problemas del paciente, ¿no? Aquí, ¿qué se hace? Vamos a elaborar una historia clínica, ¿no? Vamos a determinar un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Recordar que en el examen médico, ¿no? De un trabajador o de una persona, en este caso, ¿no? Eh, Tiene que haber antecedentes familiares, ¿no? Si hay alguien de la familia, mamá, papá, abuelo, abuela, ¿no? Sufren de hipertensión, diabetes, hay artritis, artrosis, no sé, pues han fallecido de cáncer o tienen cáncer, si tienen por ahí un tumor, ¿no? Esos son antecedentes familiares. Ahora, antecedentes de enfermedades propias de uno, ¿no? Uno tiene que mencionar, ¿no? ¿Qué enfermedades tiene? Y también acá viene incluido también enfermedades mentales, ¿ok? Si por ahí la persona, ¿no? Tiene, por ejemplo, trastorno de depresión crónica o puede tener hasta trastorno de ansiedad crónica, pero está siendo medicada la persona, ¿no? Tiene que también informar, ¿no? Tiene que informar a esta persona que está siendo debidamente medicada, ¿ok? Tiene que mencionar cuál es su tratamiento, ¿no? Para cualquier tipo de patologías que pueda tener esta persona, ¿no? Si sufre de presión alta, tiene que mencionar el tipo de tratamiento que está tomando esta persona, ¿no? Si es diabético, ¿no? También, ¿no? ¿No? Entonces, su pronóstico y todo lo demás, ¿no? Entonces, todo esto nosotros tenemos que, como se dice, reunir, ¿no? Recaudar para poder tener una correcta historia clínica, una anamnesis correcta en mi paciente, ¿no? Ahora, el interrogatorio, ¿ya? Ahí viene, ¿no? El interrogatorio, ¿ya? Siempre en la parte del interrogatorio, como ya te mencioné, ¿no? Yo tengo que preguntar a mi paciente, ¿no? Lo más mínimo posible. Antecedentes familiares, antecedentes propias de qué enfermedades padece, si ha tenido operaciones, hace cuánto tiempo, de qué lo operaron, ¿no? Si es mujer, ¿no? Si tiene hijos y si los tiene, parto natural o cesárea, ¿por qué le hicieron cesárea? ¿Hace cuánto tiempo? ¿No?
También se le pregunta, ¿no? A esta persona si tiene por ahí algún problema mental, psicológico, psiquiátrico, también se le pregunta, ¿no? También se le pregunta cuántas horas trabaja, en qué trabaja, ¿no? Cuántas horas al día trabaja, si en algún momento en esas horas, pues no sé, pues, ¿no? Se pone de pie, si trabaja muchas horas sentada y si trabaja muchas horas parada, ¿no? Si en algún momento de ese lapso puede sentarse en algún momento, o si trabaja cargando peso, cuánto es el peso que carga y durante cuánto tiempo mantenido lo tiene, ¿no? Entonces, todas estas cosas se tiene que preguntar a la persona, ¿no? Todo esto se tiene que interrogar a la persona, ¿ok? Ahora, el examen físico, obviamente en el examen físico, como vemos aquí, ¿no? Vamos a inspeccionar sus oídos de la persona, ¿no? Más que todo estas personas que trabajan, pues, ¿no? Con los taladros, ¿no? Que trabajan mucho con el tema que puede tener una afección auditiva, ¿no? Entonces, se le hace un chequeo auditivo, visual también del sistema nervioso, también se le hace a la persona, ¿no? Para ver si no tiene por ahí algún inicio de alguna enfermedad como el Parkinson o una demencia, ¿no? O alguna u otra patología, ¿no? Que podríamos nosotros encontrar con estos diagnósticos, ¿no? Ahora, el examen clínico, el tipo de evaluación, entonces examen clínico, siempre un chequeo médico y un examen médico ocupacional, ¿no? Ahora, los exámenes médicos ocupacionales, ¿cuál va a ser la finalidad de los exámenes médicos ocupacionales? Bueno, es la evaluación médica que se va a realizar a este trabajador antes de que ingrese, obviamente, al puesto de trabajo, ¿no? Y tiene por objetivo que se tenga que determinar el estado de salud al momento del ingreso, ¿no? Y su aptitud al puesto de trabajo, ¿no? Hay trabajos, ¿no? En la cual te solicitan, ¿no? Estos carnés de sanidad, ¿no? Hay trabajos que te solicitan carnet de sanidad, y más aún si vas a manipular alimentos, ¿no? Te piden un carnet de sanidad de manipulación de alimentos, en la cual te hacen unos exámenes, ¿no? Pasas por un examen también dental, odontológico, examen psicológico, ¿no? Pases por un examen general, ¿no? Eh, en algunos casos, si lo requieren, análisis de sangre, análisis de heces, ¿no? También te solicitan. Y aparte de eso, recibes una charla, ¿ok? Reciben una charla. Y todo eso, ¿no? Si tú estás apto, ¿ok? Te entregan tu carnet de sanidad y con eso vas, obviamente, a recursos humanos, ¿no? Donde te han solicitado ese carnet de sanidad, ¿no? En caso de que obviamente no pasas, ¿no? Estos exámenes, lamentablemente, pues no te lo van a dar, pues, ¿no? Y lamentablemente vas a perder, bueno, ¿no? Ingresar a este trabajo, ¿no? Entonces, eso hoy en día sí ya tiene varios años que se ejecuta, ¿no? Se ejecuta en algunas empresas que lo solicitan. Por ejemplo, en Metro, Totus, eh, todas estas supermercados, hipermercados, ¿no? Ellos solicitan estos carnets de sanidad a las empresas con las cuales obviamente van a laborar ahí, ¿no? Así sean personal externo, personal interno, siempre les solicitan el carnet de sanidad para ver si la persona está debidamente apta, ¿ok? Bien, ahora, las obligaciones del empleador, informar a los trabajadores la razón, ¿no? ¿Por qué se toma estos dichos exámenes? ¿No? Eso sí, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Yo sé que a veces es un poco fastidioso, riguroso, ¿no? Porque obviamente tú vas a ese lugar y hay colas, ¿no? Eh, eh, tienes que esperar, ¿no? ¿No? Que te atiendan,
porque hay más personas, o a veces tienes que levantarte tempranísimo para poder ser uno de los primeros, ¿no? Y más que la charla también demora un poco, entonces es un poquito tedioso, ¿no? Pero obviamente tú tienes que informar a los trabajadores por qué razón estoy tomando o se está tomando estos exámenes. Eh, Esta información la realiza a título grupal, ¿no? Ahora, también se tiene que informar a los trabajadores los resultados, pues, ¿no? De los exámenes practicados, ¿no? ¿Cuáles fueron? Y obviamente esta información siempre se realiza personal, ¿no? Porque esta es una información personal, pues, ¿no? Se tiene que implementar y mantener actualizado este registro de exámenes médicos ocupacionales, ¿no? O sea, siempre se tiene que ir implementando y actualizar siempre, ¿no? ¿Qué tipos de exámenes, ¿no? Voy a ir, ¿no? Tomando o solicitar, ¿no? Al futuro trabajador, pues, ¿no? Entonces, tengo que siempre actualizarlo, porque no todos los años voy a pedir lo mismo. O sea, no todos los años voy a pedir examen médico, diente, no, pues siempre se pide también, ¿no? Otros exámenes, ¿no? Siempre se va a pedir otros exámenes, ¿no? Cada vez se va actualizando. Por ejemplo, ¿no? Cuando vino el tema de la pandemia, el tema del COVID, ¿no? En algunos trabajos no te permitían ingresar, ¿no? Al trabajo si es que no tenías, por ejemplo, 3 vacunas, tus 2 dosis, tus 4 dosis, ¿no? O sea, no te permitían ingresar, ¿no? A laborar, ¿no? Porque tenías que tener sí o sí, ¿no? Estas vacunas, ¿no? Porque tenías que tener tu carnet y ni siquiera mentir, ¿no? Porque a veces tenías que salir ahí en el registro, tan solo con tu DNI, si figurabas bien, y si no, chao, ¿no? Entonces, eh, entonces se actualizó, ¿no? Llegó a actualizar todo este tema de los registros médicos, pues, ¿no? Ahora, también, ¿cuáles son las obligaciones del trabajador según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29.783, en el artículo 79? Las obligaciones del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales, ¿no? Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones: someterse, ¿no? A los exámenes médicos, a que estén obligados por norma expresa, siempre y cuando se garantice, obviamente, la confidencialidad del acto médico, ¿no? O sea, el trabajador, ¿no? Tiene sí o sí que hacerse esos exámenes. ¿Ya? No es que yo no quiero, ustedes no me pueden obligar, no. Acá lo dice en el artículo. Es una obligación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una prevención de futuros riesgos laborales. ¿Ok? Supongamos que la persona con la cual yo estoy trabajando es un diabético y ni siquiera yo me tomé la molestia de tomarle una anamnesis, o sea, un examen clínico, no me tomé la molestia de solicitar unos exámenes, análisis, ni absolutamente nada. Yo solamente contraté a esta persona, listo y punto, se acabó, ¿no? Entonces, ponte que esta persona se haga un corte, una herida, ¿no? ¿Y qué pasa? Con esta persona, ustedes saben que una persona diabética, para que pueda cicatrizar, ¿no? Sus heridas, demora, ¿no? Ya, van a demorar en cicatrizar, lamentablemente, ¿no? Entonces,
Como van a demorar en cicatrizar, ¿no? Estas heridas ya se comienzan a convertir en úlceras por presión, grado 1, grado 2, grado 3, y necesita obviamente ser internado. Y recién ahí te enteras, por boca del mismo trabajador, que es diabético, ¿no? Entonces, eso. O por ejemplo, puede trabajar un hipertenso y tú ni siquiera ni enterado, ¿no? Y se le sube la presión y se desmaya, ¿no? Entonces, por eso es que el trabajador tiene que hacerse, someterse a exámenes médicos, porque es una obligación para evitar estos riesgos laborales, ¿no? Pero obviamente, garantizando a la persona, obviamente que va a haber una confidencialidad, ¿no? Es algo confidencial, o sea, tiene que haber, que esto va a quedar entre el médico y yo, y obviamente en el empleador, pues, ¿no? Porque el empleador obviamente tiene que saberlo, pues, ¿no? A qué persona estoy contratando, pues, ¿no? Pero no va a ir a divulgarlo, pues, a toda la empresa, pues, ¿no? No, entonces, solamente eso queda en confidencialidad, pues, ¿no? Y obviamente es una obligación, ¿ya? Acá sí es obligatorio. Ya, acá no es que yo quiero, respeten mi decisión. No, hay una ley, ya, hay una ley y esa ley obviamente se tiene que respetar. ¿Ok? Ahora, eh, bien, ahora, ¿qué más? Tipos de exámenes médicos ocupacionales. Por ejemplo, ya hemos hablado acerca de esta evaluación médica antes del empleo o preocupacional. ¿No? Eso ya lo tenemos clarísimo que tiene que haber una evaluación médica antes, no durante ni después, antes. Una evaluación médica ocupacional periódico, pues no puede ser mensual, ¿no? Yo recomendaría mensual, ¿no? Siempre hacerle un examen médico. Otro es cuando la persona se retira o egresa, ¿no? Otros, por cambios de ocupación o puesto de trabajo, ¿no? Puede ser que hoy trabajas en este puesto, mañana te cambio a otra área, ¿no? Entonces, cuando hago ese cambio, tengo que ver, ¿no? Obviamente tengo que ver por ahí, ¿no? La evaluación médica, ¿no? Si esta persona está apta o no, ¿no? Para esta área, ¿no? Entonces, tengo que ver, ¿no? Tengo que ver o por reincorporación laboral luego de una incapacidad temporal prolongada. Por ejemplo, ¿no? Si el paciente ha tenido, por ejemplo, pues, ¿no? Rotura de ligamento, ¿no? Y ha sido operado, ¿no? Entonces, estuvo 6 meses fuera del trabajo, ¿no? Estuvo de descanso médico y luego se vuelve a reincorporar, ¿no? Entonces, yo tengo antes de que reincorpore en su tema laboral, primero le hago una evaluación. Ya, primero se le hace una evaluación, ¿no? Para ver si esta persona está apta o no, ¿ya? Está apta o no a poder asumir nuevamente en ese rol de trabajo, ¿ok? Entonces, se le hace esa evaluación a esta persona. Ahora, por los contratos temporales o de corta duración, ¿no? Claro, ¿no? Hay personas que solamente son contratadas por 3 meses, 6 meses, ¿no? Y de acuerdo a eso, ¿no? Recién te hacen contrato ya por un año, un poquito más, ¿no? Entonces, pero mayormente te hacen contratos por 3 meses, ¿no? Y de acuerdo a tu aptitud, pues, ¿no? A tu rendimiento laboral, ya te hacen un contrato más extenso, ¿no? Entonces, pero por esos contratos temporales también te solicitan una evaluación médica, ¿no? Así sea de corto tiempo. Ahora, tipos de exámenes médicos ocupacionales. Bien, tenemos la evaluación, como hemos hablado, preempleo o preocupacional. Es la evaluación justamente médica que se realiza al trabajador antes.
antes de que ingrese al puesto de trabajo. Esto tiene, tiene un objetivo, ¿no? De que vamos a determinar cuál es el estado de salud, ¿no? Al momento del ingreso de esta persona y su aptitud, o sea, si está apto al puesto de trabajo, ¿ya? Entonces, si la persona está apta, porque de acuerdo a su estado de salud, yo tengo que ver si la persona está apta o no, ¿ok? Entonces, para eso se realiza esta evaluación médica. Ahora, en la evaluación médica ocupacional periódica se realiza con el fin de que tenemos que monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, ¿no? Que puede haber posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ¿ya? Que se asocien al puesto del trabajo y los estados prepatológicos, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a realizar es que siempre tiene que haber un monitoreo, ¿no? Por eso se dice, por eso tenemos que hacer un chequeo mensual, ¿no? Para poder nosotros, o sea, para que el empleador pueda identificar en una forma precoz, ¿no? O sea, en una forma precoz, ¿ya? Si esta persona, ¿no? Tiene algo patológico. O sea, tenemos que identificar en una forma precoz esos factores de riesgo, ¿no? Entonces, esas posibles alteraciones temporales que pueda estar padeciendo esta persona, ¿ok? Entonces, supongamos que es una persona, ¿no? Que, digamos, ¿no? Eh, de un momento a otro esta persona, ¿no? Convulsiona, ¿no? Y no sabemos nosotros ni por qué, ni qué pasó. Se supone que a esta persona se le hizo una evaluación, pasó toda la evaluación, pero de un momento a otro comienza a convulsionar, ¿ya? Se le hace un examen, ¿no? Y se le hace, entonces, ¿qué pasa? Según los resultados que se le manda a realizar, la persona tiene un tumor cerebral. Entonces se le identificó de una forma precoz, ¿no? Entonces es obviamente un factor de riesgo, es una alteración, ¿no? Que obviamente en este caso es agravada, ¿no? Su estado de salud de este trabajador. Entonces, y tendríamos que obviamente esta persona tiene que estar debidamente medicada, controlada y bueno, pues, ¿no? Si en algunos casos requiere una cirugía, se tendrá que realizar, ¿no? Ahora, otro es una evaluación ocupacional de retiro o egreso, ¿no? Es aquella evaluación médica que se va a realizar al trabajador respecto de su estado y condición de salud. Días previos, o sea, antes de que termine o su cese laboral. Tendrán validez los exámenes ocupacionales realizados con una antigüedad no mayor a 2 meses, eso sí, ¿ok? Por eso que a ti te dicen, ¿no? Tus placas, ¿no? Tus resonancias, tus placas de rayos X, todo solamente tiene validez de 2 a 3 meses, nada más. Ya 6 meses, 7 meses, 4 meses, no, ya esas placas no me sirven. ¿Por qué? Porque durante ese lapso pudo haber habido un cambio. Ya, entonces esos exámenes que tú te has realizado, ya, esta persona, ya, antes de que se retire, por ejemplo, ¿no? Si yo me voy a retirar en el fines de noviembre, pues yo me tendría que realizar en el mes de septiembre y octubre, por ahí, ¿no? Tengo que realizarme estos exámenes porque van a tener una validez de 2 meses. O sea, tiene una validez. Mediante este examen se busca detectar enfermedades relacionadas al trabajo o por ahí, ¿no? Algunas secuelas de accidentes que tuvo en el trabajo y en general que se pudo haber visto agravado por el trabajo, ¿no?
Entonces, recordar eso sí, que todo esto se va a considerar, ¿ya? Todo lo sucedido en este caso, obviamente, obviamente enfermedades que pueden ser relacionadas al trabajo. Por ejemplo, ¿no? Si tú trabajas en la mina, sabes muy bien que en la mina, ¿no? Hay muchos riesgos de salud en la persona, ¿no? Eh, y estas personas quedan con secuelas, algunos casos, ¿ya? Lamentablemente a veces quedan con secuelas a nivel pulmonar, a nivel renal, ¿no? O a nivel también cardiológico, ¿no? Entonces, por el mismo puesto de trabajo. Ahora, si tú trabajas en una fábrica, no, donde obviamente se trabaja, ¿no? Con muchos temas, ¿no? De estos temas de los que contaminan el medio ambiente, ¿no? Entonces, en la parte metalúrgica, ¿no? Entonces, no solamente ellos, ¿no? Sino también hasta si hay todavía gente, personas, ¿no? En el área comunitaria que viven cerca de estas fábricas, ¿no? Peor todavía. Se han visto casos de personas que lamentablemente por inhalar, ¿no? El plomo, ¿no? Por inhalar estas cantidades de plomo, ¿no? En los trabajadores han tenido EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por el mismo trabajo, ¿no? Ahora, los soldadores, ¿no? La vista, ¿no? La vista. Por eso se tienen ellos también que, obviamente, proteger, pero a veces hay trabajos que ni siquiera tienen, ¿no? Equipos de seguridad para sus trabajadores, ¿no? Y con el tiempo estas personas tienen problemas de visión, ¿ok? Entonces, hay muchos factores, ¿no? Hay muchos factores de trabajo, de que diga de enfermedades, de secuelas, accidentes y todo lo demás, ¿ya? Por eso es que antes de su retiro, esta persona tiene que sacarse unos exámenes, ¿no? Para ver si por este tipo de trabajo, ¿no? Yo me quedé con esta secuela, ¿ya? O me quedó esta secuela en el accidente que tuve al momento de mi trabajo, ¿no? O tuvo un agravamiento, ¿no? ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué más? También, ¿no? Acá vemos, ¿no? Acá justamente estamos viendo, ¿no? A este médico, ¿no? Que está haciendo un chequeo después del cese, ¿no? Acá está. Ahora, evaluación tipo. Por ejemplo, en el examen médico ocupacional se pide antecedentes ocupacionales. ¿Qué quiere decir antecedentes ocupacionales? ¿En qué has trabajado anteriormente, ¿no? ¿En qué has trabajado? ¿Cuántas horas trabajabas? ¿No? Si has tenido, obviamente, por ahí, ¿no? Un accidente laboral, ¿no? En tu antiguo trabajo, porque te retiraste y cosas así, pues, ¿no? Se hace una evaluación clínica, ¿no? Se toma, obviamente, el pulso, ¿no? Se toma también el índice de masa corporal, ¿ok? El perímetro de la cintura, ¿ok? La evaluación oftalmológica, o sea, cuánto es la agudeza visual de esta persona, su visión de colores y una visión estereoscopía, ¿ya? En la evaluación muscoesquelética, ¿no? Vamos a ver la hemoglobina, ya, hematocritos, glucosa, eso sí, ¿no? La glucosa, pues, ¿no? Basal, el colesterol total, eso sí, ¿no? Se tiene que tomar, sí o sí. Y exámenes especiales en función a riesgos, ¿no? Si a mí en la evaluación clínica me dice esta persona, sí, yo he sido operada del corazón, ¿no? Y me han puesto un catéter, pero yo quiero trabajar, ¿no? Yo quiero trabajar. Entonces tengo que hacerle un examen especial a esta persona, ¿verdad? O por último, ¿no?
Yo he sido operado de la columna y me han puesto un, una plaquita de aluminio. También tengo que mandarle a hacer un examen especial a esta persona, ¿no? O tengo una prótesis, o he sido operada de la cabeza, ¿no? Etc, etc, y etc, ¿no? Entonces, de acuerdo a la evaluación clínica, yo tengo que ver, ¿no? Si esta persona tiene examen, por eso hay que sacarle exámenes especiales en función a riesgo, ¿no? Entonces, todo eso, hasta también en tu evaluación clínica, también te preguntan por tu tema de la sexualidad, ¿no? Si has llevado una vida promiscua, cuántas parejas sexuales has tenido, o sea, es algo natural que te preguntan, hasta cuando tú donas sangre te preguntan, ¿ok? Te preguntan también, ¿no? Entonces, todo eso te van a preguntar, ¿no? Para ver, ¿no? Si por ahí, ¿no? Tienes el VIH o el SIDA, pues, ¿no? O, ¿no? Tienes por ahí, ¿no? Entonces, también esas cosas, también, todo eso son exámenes especiales en función a riesgo. Ahora, guía de la evaluación ocupacional, bien, el trabajador tiene conocimiento de su puesto de trabajo, claro que sí, pues, ¿no? Si yo estoy yendo a postular a un trabajo, obviamente yo ya tengo conocimiento de lo que estoy postulando. ¿Cuál es el riesgo de exposición, ¿no? que tiene ese trabajo? Antecedentes ocupacionales, ¿no? Mis antecedentes y mis antecedentes personales, ¿ya? Se hace qué cosa? Un examen preempleo, ¿no? Primero me van a hacer un examen antes de ingreso a ese empleo, un examen periódico, mensual, examen antes del cese, recuerda, validez 2 meses antes, por cambio de ocupación o puesto de trabajo, ¿no? De funciones o nuevos riesgos, ¿no? O sea, hoy estoy en un puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora yo antes era encargado, ¿no? Era albañil, ¿no? Y todo eso. Ahora pasé a ser el jefe, ¿no? El jefe de esa área, ¿no? Obviamente va a haber, obviamente, más cargo, ¿no? Porque hay más cargo, ¿no? Y obviamente, un poco más de riesgo, porque si fallo, sea, si mi trabajador hace mal las cosas, la culpa va a ser mía, ¿no? Entonces, va a ser un poquito más de riesgo, ¿ya? Conclusión médica, si el paciente está apto, apto pero con ciertas restricciones, ¿no? Es diabético, bueno, pues, ¿no? Si es diabético, bueno, es un diabético controlado, necesitaríamos a esta persona, ¿no? Darle o brindarle algún sistema, ropa de seguridad, ¿no? Cositas así, ¿no? Eh, no sé, pues tiene una prótesis, ¿no? También, ¿no? O por último, ¿no? Esta persona, ¿no? Esta persona, digamos, por ejemplo, tiene un tema psiquiátrico, ¿no? Un tema psiquiátrico, ¿no? Pero está controlada con medicamentos, ¿ok? Entonces, es una persona apta, pero con ciertas restricciones. Y no apto, ¿no? Ya los no aptos, bueno, ¿no? Quizás le han encontrado algo a esta persona que lamentablemente no pasó la prueba, ¿no? Quizás tiene el colesterol muy elevado, la glucosa muy elevada, o quizás esta persona está anémica, ¿no? Entonces, esta persona no está apta, pues, ¿no? O le han encontrado por ahí una hernia de tercer grado, o tiene por ahí una escoliosis, ¿no? En forma de S, o por último, ¿no? Por ahí, no sé, le he encontrado a esta persona que tiene ya una osteoartritis en la columna cervical, ¿no? Entonces, todas estas cositas van a hacer que tú no seas apto, porque obviamente si hablamos de la artrosis, tú sabes muy bien que ya es una destrucción del cartílago, ¿no? Entonces cualquier cosita, algo por ahí, ¿no? Se te puede obviamente colapsar, ¿no? Esa parte de la vértebra, ¿no?
¿Qué se considera enfermedad profesional? Bien, por ejemplo, esta es una causa, ¿no? Miren, acá está taladreando esta persona. Mira cómo está inhalando, ¿no? Todo eso, miren, ¿no? Miren el efecto, pobre pulmón, ¿no? Pobre pulmón, ¿no? Entonces, miren la causa y miren el efecto, ¿no? Acá obviamente también falta el tema protección, pues, ¿no? Protección a mi personal, pues, ¿no? Eso también es un descuido grandísimo también de la empresa, ¿no? Bien, exámenes médicos preventivos pueden modificar la historia de vida de la persona, ¿no? ¿Ok? Entonces, formación de los recursos humanos de enfermería. La enfermería es una carrera universitaria, tiene un programa de acreditación de facultades y escuelas de enfermería. Hay licenciaturas, diplomados, especialidades, maestrías y doctorados. Muchos programas de enfermería siguen con el modelo biomédico. Actualmente hay cambios, hay fuertes componentes de la salud pública, ciencias sociales y centrados en los cuidados de los enfermeros. El docente tiene que tener una preparación disciplinar e interdisciplinar, así como su experiencia, obviamente, en la práctica asistencial y de investigación. Van a ser estos factores determinantes de la calidad de la educación. Ahora, formación de los recursos humanos de enfermería, pero en el área de salud ocupacional. El 90% de universidades del país tienen facultades y o escuelas de enfermería. En pregrado, en la currícula de las escuelas de enfermería van a llevar 3 niveles de salud pública y comunitaria. Pero una de ellas ya enseña lo de salud ocupacional. En estos últimos años se ha introducido el curso de salud ocupacional y ambiental en la mayoría de los planes de estudios en las universidades. El profesional de enfermería tiene mayor formación en la parte de prevención y también promoción de la salud. La enfermería en salud ocupacional, ¿no? La salud ocupacional es multidisciplinaria. Se trabaja con ingenieros de seguridad en el trabajo o de cualquier otra especialidad, sean médicos, enfermeros, psicólogos, entre otros profesionales. Se trabaja permanentemente en la prevención de los riesgos laborales, la promoción de la salud en el trabajador, así también como también su parte recuperativa, ¿no? También, ¿ya? La enfermera o enfermero actúa en diferentes áreas porque el campo obviamente es bastante amplio. Ellos o ellas, ¿no? Actúan en todas las esferas de la sociedad donde encuentren trabajadores en diferentes industrias, fábricas de alimentos, construcción civil, hospitales, empresas comerciales, minería, refinería, petroleras y empresas de servicios, entre otras. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son entonces las consideraciones finales? Bien, ha cambiado de una concepción de medicina ocupacional hacia salud ocupacional, lo cual es un enorme cambio. Todo lo que esto trae consigo. Enfermería, entonces, tiene esa responsabilidad activa y no solo como participante de las acciones médicas que se realice por la salud del trabajador, sino lo más importante es ese eje integrador en la promoción de salud en el trabajo y la prevención de riesgos, obviamente, laborales, ¿no? Porque la enfermera o el enfermero está debidamente capacitado para promocionar y para prevenir
¿no? Estos factores de riesgos laborales. Ya, ellos están debidamente capacitados. Consideraciones finales, entonces, pensamos que formamos parte de un equipo multidisciplinario y creemos que enfermería, dada su preparación, conocimiento y cualidades organizativas, tiene la posibilidad de, obviamente, liderar ese trabajo en equipo de salud ocupacional, ¿no? Que mucho, ¿no? Por delante, ¿no? Ya logran, ¿no? O el reconocimiento de la especialidad en salud ocupacional. Por eso se debe continuar y estar en los espacios de esta toma de decisiones, hacer oír, ¿no? Nuestras opiniones, o sea, esta parte, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? Esta parte de la cual el área de enfermería tiene que hablar, ¿no? Sus opiniones. Y todo ello podrá lograr con mayor estudio, análisis y preparación de todos los profesionales de enfermería, cuyo propósito es ¿qué cosa? Ayudar, ¿no? A mejorar esta calidad de vida de las personas y a la vez también mejorar la del medio ambiente, ¿no? Entonces, funciones de la enfermera o enfermero en salud ocupacional hospitalaria. Realizar conjuntamente con este equipo multidisciplinario de salud ocupacional. Identificar la identificación, ¿no? Primero identificar, luego evaluar y obviamente control de riesgos hospitalarios. Realizar visitas de seguimiento a los diferentes servicios de alto riesgo a fin de comprobar qué cosa, el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Realiza el informe de la evaluación, ¿no? Realizar ese informe de evaluación para el control de los riesgos hospitalarios. Realizar la supervisión de recomendaciones de la evaluación de riesgos, ¿no? De estos servicios que han sido evaluados. Realizar la vigilancia epidemiológica activa de los accidentes de trabajo, ¿no? ¿Cuántos accidentes de trabajo han habido en el mes de enero, mes de febrero, ¿no? O quizá en el año 2023 y en el año 2024, ¿no? Realizar conjuntamente con el ingeniero en la investigación de accidentes de trabajos no biológicos. Realizar la investigación y seguimiento de los accidentes de trabajo por riesgo biológicos. Funciones de la enfermera o enfermero en salud ocupacional hospitalaria. Se evalúa, ¿no? La salud del trabajador en base, obviamente, a su historia clínica ocupacional, ¿no? Conjuntamente con el médico. Participa en los exámenes antes, ocupacionales y también periódicos de los trabajadores del hospital conjuntamente con el médico. Consejería en salud ocupacional, o sea, se realizará durante la evaluación de salud. Realizar programas específicos de prevención de riesgo, detección del TBC, si por ahí una hepatitis o un VIH. Realizar el seguimiento y búsqueda de sintomáticos respiratorios de contactos laborales, ¿no? Como hemos visto hace rato en la imagen, ¿no? Elaborar y ejecutar el programa de inducción en seguridad y salud de los trabajadores de reciente ingreso. Elaborar y ejecutar el programa de inmunización de trabajadores expuestos a alto riesgo, ¿no? Todo el tema de vacunas, obviamente, la persona tiene que tenerlas, ¿no? Por esto hubo el tema de las vacunas del COVID, salen ahora también, salió de la influenza, ¿no? Entonces, todo este tema de vacunas, ¿no? Que salen, ¿no? Al tema de la inmunización, obviamente, esta persona tiene que realizárselas.
Elaboración de materiales de información y capacitación, tales como boletines, folletos y otros de salud ocupacional hospitalaria. Realizar estudios e investigaciones en el área de salud ocupacional. Elaborar y ejecutar programas de capacitación en seguridad y salud, ¿no? En el trabajo hospitalario y también en los propios servicios del hospital. Participar en la capacitación a los trabajadores del hospital sobre estos aspectos de bioseguridad, ¿no? ¿Ok? También, ¿no? También se tiene que, obviamente, mejorar, ¿no? Estos recursos de servicios hospitalarios, así también como la consejería al trabajador sobre aspectos relacionados a su bioseguridad, ¿no? Yo tengo que tener una bioseguridad, ¿no? Como hemos visto en la imagen hace un momento, esta persona está inhalando todo ese polvo, ¿no? O sea, no tiene una bioseguridad correcta y por ende mañana más tarde va a tener ¿qué cosa? Problemas a nivel respiratorio. ¿Ven? Participar activamente en el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Elaborar y ejecutar el programa de protección respiratoria, ¿no? Pruebas de ajuste para trabajadores. Las demás funciones asignadas por autoridades competentes por delegación y las inherentes a la dependencia y también a la profesión. Las funciones y actividades de enfermería en salud ocupacional en empresas, ¿no? Estas funciones técnicas y de atención directa, ¿no? Se realiza conjuntamente con el equipo multidisciplinario. Identificación y también evaluación de riesgos ocupacionales a través de ¿qué? De la visita, de reconocimiento en los ambientes de trabajo en la empresa. Participar en las recomendaciones, ¿no? ¿Para qué? Para el control de los riesgos en la empresa. Realizar conjuntamente con ese equipo multidisciplinario el informe y el plan de intervención para el control de los riesgos de trabajo. Aplicar también medidas de protección, ¿no? Para evitar estos riesgos ocupacionales específicos, por ejemplo, las inmunizaciones, ¿no? Evalúa la salud del trabajador en base a su historia clínica ocupacional, ¿no? Participa en los exámenes preocupacionales y también periódicos de los trabajadores en la empresa. Realizar pruebas de diagnóstico como audiometrías, espirometrías, oximetrías, entre otros. Y proporcionar, obviamente, una atención de emergencia a este trabajador lesionado. Funciones y actividades de enfermería en salud ocupacional. Entonces, se brinda esa atención de enfermería al trabajador afectado de una enfermedad relacionada con el trabajo o enfermedad común. Educar, informar y asesorar a los empresarios, trabajadores y comunidad sobre los riesgos ocupacionales y también no ocupacionales, medidas de prevención y control. Promover esa adecuada reubicación del trabajador que ha sufrido pérdida de su capacidad física o intelectual, coordinando con los niveles respectivos, ¿no? Entonces, promover esa, por ejemplo, si bien esta persona, ¿no? ya ha perdido por ahí alguna parte de su cuerpo, puede haber perdido los dedos, ¿no? Un brazo, ¿no? O por ahí, ¿no? Tuvo un golpe en la cabeza y perdió por ahí la coordinación, el equilibrio. Entonces, regresa a su trabajo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros, obviamente, o el empresario, ¿no? O empleador,
¿no? Coordinar, ¿no? Estos niveles respectivos para poderlos reubicar en una área apropiada para esta persona, ¿no? Proporcionar cuidado emocional de salud y también consejería, porque hoy en día existe demasiado lo que es el estrés laboral, ¿verdad? Realizar la vigilancia epidemiológica de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas al trabajo. La función administrativas organiza el servicio de enfermería en la empresa donde labora, estableciendo sus funciones. Ellos programan, ejecutan y evalúan la atención de enfermería que se brinda a los trabajadores. Participa en el diagnóstico ocupacional de la población laboral conjuntamente con el equipo de salud ocupacional. Participa en la elaboración de plan anual del programa de salud ocupacional de la empresa. Coordina actividades con los miembros del equipo de salud ocupacional, ¿no? Así como directivos de la empresa, comités y recursos de la comunidad. Elabora y actualiza los manuales de organización y funciones, así como de procedimientos de enfermería. Elabora formatos de registros, protocolos de atención, material educativo e informes de enfermería. Programa y controla el abastecimiento oportuno de materiales y equipos de trabajo. Supervisa y evalúa las actividades del personal, obviamente que está a su cargo. Funciones de docentes, bien, ellos planifican, organizan y evalúan programas de capacitación para el personal a su cargo, ¿no? Ellos van a elaborar material, ¿no? De información y capacitación, ¿no? Tales como, por ejemplo, ellos pueden hacer boletines, pueden hacer folletos y otros relacionados a la salud ocupacional. Ellos van a realizar y van a participar en programas de capacitación, ¿no? Para trabajadores y empresarios también, una brigada de salud y comités de higiene y seguridad, ¿no? Entonces, las funciones de investigación, ellos van a diseñar y ejecutar estos estudios de investigación de enfermería en salud ocupacional en su centro de trabajo. Participa en estudios de investigación multidisciplinarios, obviamente en salud ocupacional, ¿no? Entonces, si hablamos de reflexión, el hombre suele pasar la primera parte de su vida destruyendo su salud y la segunda parte curándose, ¿no? Joseph Leonard, ¿no? Entonces, y es cierto, ¿no? A veces hay, como te dije, hay trabajos, ¿no? Que lamentablemente, ¿no? Cuando nosotros abusamos de nuestra buena salud, y más que todo la edad, ¿no? Que influye bastante, lamentablemente, a veces abusamos y con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, eso nos pasa factura, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, ¿ok? Y lamentablemente, estas personas, ¿no? A posteriori, a veces hay patologías o enfermedades que a veces ya no tienen solución, ¿no? Solución, ¿no? Eh, yo trabajo mayormente en la parte terapéutica, ¿no? En la parte de terapia física, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Me ha tocado pacientes que lamentablemente llegan con una columna fatal. ¿Por qué? Porque la persona ha trabajado por años, ¿no? Por ejemplo, en construcción, ¿no? Ha trabajado en construcción, ha trabajado en las minas y lamentablemente, pues esta persona, ¿no? Terminó totalmente su columna
destrozada, pues, ¿no? Entonces, a eso me voy, ¿no? Entonces, vamos, para finalizar esto de acá, ¿no? Vamos nosotros acá. ¿Por qué la salud ocupacional es importante? Literalmente en el paraíso, a donde pongas el ojo, vas a encontrar. Bienvenidos a una nueva edición de Salud Ocupacionando. Recibimos la siguiente consulta. ¿Debo de tener una enfermera ocupacional en la empresa y qué horario mínimo debe de cumplir? El equipo de seguridad y salud en el trabajo, al gestionar distintos tipos de riesgo, debe de ser definitivamente multidisciplinario. Y por primera vez en la legislación peruana, y ahora en el contexto de COVID, se habla de la figura de la enfermera ocupacional, siendo esta una especialidad de enfermería presente en otros países desde hace muchos años. La única norma que hoy por hoy regula el tiempo mínimo de horas del servicio de una licenciada en enfermería es la resolución ministerial 1275 del Bien, año 21 del MINSA. ¿algunos Esta de cual señala ustedes que se tienen expresa alguna entre duda, 51. alguna consulta con respecto a lo que hemos hablado? ¿Alguna duda, consulta que hayan ustedes, que tengan, por favor? Bienvenidos a una nueva edición de Bien, Salud Ocupacional. bien, vamos a ver esto La de acá. siguiente consulta. ¿Debo de tener una enfermera ocupacional en la empresa y qué horario mínimo debe de cumplir? Bienvenidos a una nueva edición de Salud Ocupacionando. Recibimos la siguiente consulta. ¿Debo de tener una enfermera ocupacional en la empresa y qué horario mínimo debe de cumplir? El equipo de seguridad y salud en el trabajo, al gestionar distintos tipos de riesgo, debe de ser definitivamente multidisciplinario. Y por primera vez en la legislación peruana, y ahora en el contexto de COVID, se habla de la figura de la enfermera ocupacional, siendo esta una especialidad de enfermería presente en otros países desde hace muchos años. La única norma que hoy por hoy regula el tiempo mínimo de horas del servicio de una licenciada en enfermería es la resolución ministerial 1275 del año 21 del MINSA, en la cual señala que para empresas entre 51 y 500 trabajadores debe de tener una enfermera con una jornada mínima de 18 horas semanales. Y para una empresa con más de 500 trabajadores, la jornada mínima deberá de ser de 36 horas semanales. Esta profesional debe ser licenciada en enfermería y con capacitación universitaria mínima de un diplomado en salud y seguridad en el trabajo o gestión de riesgos, emergencias y desastres. Sigamos aprendiendo y nos vemos en la siguiente edición de Salud Ocupacionando. Bien, entonces ahí ya, ¿no? Lo tenemos más claro, la cantidad, según a la cantidad de trabajadores, se va a requerir las horas necesarias, ¿no? De esta enfermera, ¿no? De salud ocupacional, ¿no? Entonces, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que puedan contar con la empresa, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí todo claro. ¿Alguna pregunta por ahí? Bien, entonces si no hay ninguna pregunta, bien, ha sido un gusto haber dictado esta ponencia para ustedes. Hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias. Bendiciones a cada uno de ustedes.